Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10. Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10 dice la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le invito para que cierre sus ojos y tengamos una oración. Querido Padre Celestial, damos honra, gloria y alabanza, porque solamente tú lo mereces. Gracias, Padre Celestial, porque nos permite reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por la promesa que hiciste en que cuando se reúnan 2 o 3 en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y tenemos la seguridad de que tu Espíritu Santo nos acompaña en esta hora. Pedimos que sea Él, el Santo Espíritu, quien pueda enseñarnos, quien pueda habilitarnos y capacitarnos para entender y comprender tu verdad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Hemos iniciado una serie de temas que hemos titulado Las preciosas promesas de Dios. Y en el tema anterior vimos que la palabra de Dios está cargada de promesas. El apóstol Pablo dice que todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y el apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que usted y yo podamos venir a la palabra de Dios y tengamos en ellas seguridad y también esperanza. También para que a través de ellas podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero también vimos que el Señor es fiel a sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Todo lo que el Señor ha prometido a través de su santa palabra, Él lo cumplirá. Y es necesario que podamos escudriñar cada día la palabra de Dios para reclamar las promesas que Él ha dejado allí contenidas. En el día de hoy veremos la primera promesa que yo he titulado Jesús nos prometió vida en abundancia. Para muchas personas el máximo bien se deduce en 3 aspectos: salud, dinero y amor. Y eso está tan arraigado en la mente del ser humano que incluso cuando una persona estornuda, lo primero que se le dice es salud, dinero y amor. Y todo porque en el imaginario del ser humano está que adquiriendo estas 3 cosas podrá alcanzar la prosperidad. Para otros le añadirían a estas 3 libertad y seguridad. El mundo actual mide el éxito según índices visibles de prosperidad. Si usted tiene propiedades, si usted tiene objetos de valor, estos llegan a ser símbolos de que usted tiene una buena vida. Sin embargo, conocemos la historia de muchas personas que tienen todas estas cosas que hemos nombrado y tienen vidas tristes, tienen vidas vacías y no tienen un propósito en la vida. Pero el Señor Jesús nos prometió, como lo leímos hace un momento, vida y vida en abundancia. No solamente el Señor nos promete vida eterna, sino que nos promete una vida sin precedentes, una vida que puede trascender incluso aquí en la tierra si estamos nosotros tomados de la mano del Señor. Así que vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta promesa preciosa. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, que fue la lectura que tuvimos al iniciar. San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que trae el Señor Jesucristo, como lo dije anteriormente, no es solo vida eterna, sino que es una vida de calidad,
una vida más excelsa, una vida que puede trascender aquí en la tierra y que, como también lo acabo de decir, comienza en esta vida. No tenemos que esperar hasta que llegue el momento de la vida eterna. Podemos gozar nosotros de buena vida aquí en la tierra si estamos tomados de la mano del Señor Jesucristo. Las palabras que el Señor Jesucristo dice en este capítulo, San Juan capítulo 10, versículo 10, suceden en el siguiente contexto. La gente estaba cansada de la religiosidad de los escribas y fariseos. Ellos habían impuesto una serie de normas. En la Mishnah judía habían 613 normas que, según los escribas y los fariseos, las personas debían cumplirlas, pero ni siquiera ellos, los escribas, los fariseos, eran capaces de cumplir todas estas normas. Estas normas se convirtieron en una carga para el pueblo y la gente quería tener una vida diferente, una vida plena, una vida completa, pero no creían en lo que los escribas y fariseos les enseñaban porque veían en ellos que no tenían autoridad. Pero en cambio el Señor Jesucristo vino a aliviar las cargas de todas las personas. El Señor vino a darles una nueva visión de la vida. El Señor Jesucristo vino a cambiar la forma de ver la vida. Y es por eso que la gente iba detrás del Señor Jesucristo. Por eso es que la gente seguía al Señor Jesucristo y veían que Él predicaba con autoridad. Quiero que vayamos a Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 22. Dice la palabra de Dios: y se admiraban de su doctrina, de la doctrina del Señor Jesucristo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. El Señor Jesucristo tenía autoridad y por eso lo seguían. Pero, ¿qué es autoridad? Bueno, autoridad es la capacidad de influir sobre otras personas, no por la fuerza, no por la coacción, sino a través de su ejemplo, a través de modelar un ejemplo especial y que su testimonio pueda dar evidencia de que lo que usted está predicando, usted lo está viviendo. Por eso era que la gente seguía al Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesús era una vida bella, era una vida completa, era una vida de plenitud, era una vida santa. Y todas las personas que veían al Señor Jesucristo deseaban tener la vida que Él vivía. Todos deseaban tener la plenitud y el gozo que existía en el rostro y en la vida de Cristo Jesús. Veían en Él algo especial, algo que no era de esta tierra, algo que no era lo que estaban enseñando los escribas y los fariseos, y por eso iban detrás, por eso seguían, por eso anhelaban esa vida que el Señor Jesucristo estaba predicando. Hay muchas personas que son fatalistas. El fatalismo es una doctrina que se piensa que los acontecimientos no se pueden evitar porque están sujetos a una fuerza superior. Algunos creen que Dios, otros creen que otro tipo de fuerzas, y que el mundo se rige por esas fuerzas y es imposible cambiar el destino. Entonces estas personas que piensan de esa manera viven vidas arrastradas, viven vidas derrotadas, viven allí en el fango, y todo porque creen que no se puede cambiar el destino. Y también lo que más triste es que esas vidas que están allí derrotadas son producto de no seguir al Señor Jesucristo, de no mirar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a traernos vida y vida en abundancia. Esa es la promesa maravillosa del Señor. Cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo, la vida de Cristo viene a nuestra vida y nosotros tendremos una vida completa, una vida satisfecha, una vida en plenitud, una vida que puede trascender
incluso este mundo. Lo que estoy predicando no es algo que me dijeron, no es algo que me contaron. Es algo que yo he vivido durante estos 11 años que he caminado con mi Señor. Y cuando nosotros caminamos de la mano del Señor, el Señor nos da vida y vida en abundancia. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 6. Dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino a traer vida en abundancia porque Él mismo es la vida. Él mismo es la vida. Los escribas y fariseos predicaban unas doctrinas, pero eran unas doctrinas que les faltaba el Espíritu del Señor. Eran unas cargas, eran unas imposiciones, y como lo dijimos anteriormente, ni siquiera ellos eran capaces de llevar esas cargas, ni siquiera cumplían las normas que ellos mismos habían dado. Cuando nosotros vamos a San Juan capítulo 10, versículo 10, y miramos el contexto por el cual el Señor Jesucristo dijo estas palabras, nos damos cuenta que en los capítulos anteriores el Señor Jesucristo había tenido un encuentro con los escribas y fariseos. Ellos trataban de entrampar al Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo les decía que Él mismo era el Hijo de Dios, desde ese momento que el Señor Jesucristo les dijo eso, ellos decidieron, o en sus mentes estuvo el pensamiento de matar al Señor Jesucristo. Desde ese momento quisieron matar al Señor Jesucristo. En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Él recobra la vida, y en el capítulo 10 entonces el Señor habla de ese redil, de ese rebaño. Y entonces allí, cuando comienza el capítulo 10, dice la palabra de Dios que el Señor habla acerca de unos ladrones que han venido allí y quieren ser parte de ese rebaño, pero no quieren entrar por la puerta. El Señor Jesucristo estaba haciéndose referencia a los escribas y fariseos. Ellos eran los ladrones que querían ser parte del rebaño de Dios, pero no querían aceptar al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador. Y es por eso que el Señor Jesucristo les dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, mientras que Él ha venido a traer vida, y a traer vida en abundancia. Pero también cuando nosotros miramos la parábola y la palabra de Dios, nos damos cuenta que el ladrón es el enemigo de las almas, es el diablo. El diablo busca que usted y yo le sigamos a él. El diablo desea que usted y yo le entreguemos nuestra vida. El diablo espera que usted y yo seamos seducidos por sus palabras y nosotros estemos detrás de él. Y cuando nosotros ya estemos envueltos en el pecado, el enemigo entonces nos toma así como cuando usted toma un papel entre sus manos y lo arruga y lo bota al suelo, nos desecha. Después de eso, cuando ya estamos allá sumidos en el pecado, Él nos desecha y después nos dice que no podemos llegar a los brazos del Señor Jesús. Cuando caemos, nos pisotea y hace entonces que nosotros nos veamos sin esperanza. ¿Por qué seguir en ese estado deplorable si el Señor Jesucristo ha venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia? ¿Por qué tenemos que estar revolcándonos allí en el polvo de la tierra cuando Dios ha prometido darnos vida? Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vamos a ver esos tres aspectos importantes de los cuales el Señor Jesús nos está hablando. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. El Señor Jesucristo es el camino. Ha prometido
mostrarnos la senda que nosotros debemos seguir. El Señor Jesucristo ha prometido ser ese orientador y mostrarnos hacia dónde nosotros debemos ir. Muchas veces hemos tomado malas decisiones en nuestra vida porque no hemos querido seguir el camino que Dios nos ha mostrado, porque queremos transitar nuestras propias sendas, queremos nosotros construir nuestros propios senderos. Pero el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Y cuando nosotros no estamos atendiendo la voz de Dios, nosotros nos vamos a desviar. Quiero que me acompañen a Proverbios, capítulo número 14, versículo número 12. Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice la palabra del Señor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Hay camino que a nosotros nos parece derecho. A usted y yo nos parece que por donde nosotros vamos podemos ir bien. Pero si estamos alejados del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, ese camino es un camino que nos conduce a la muerte. Pero cuando usted y yo transitamos por los caminos de Dios, cuando usted y yo hacemos del Señor Jesucristo nuestro camino, cuando le permitimos a Él que nos oriente, que nos muestre, que nos guíe, el Señor Jesucristo va a llevarnos por senderos de abundancia, de vida en abundancia. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 30, versículo número 19. Dice la palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor Jesucristo pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero el deseo del Señor es que usted y yo escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Dios siempre ha querido que nosotros le sigamos con todo nuestro corazón. Y por eso nos da la libertad de escoger. No nos hizo como unos autómatas, no nos hizo como unos robots para que nosotros sigamos las órdenes de Él. Él desea que a través del conocimiento de Él y de su palabra, nosotros podamos decidir seguirle a Él porque lo amamos. Nuestros motivos íntimos tienen que ser seguir al Señor Jesucristo por el gran sacrificio que Él hizo en nuestro favor, porque lo amamos de todo corazón y Él nos da la libertad de que podamos escoger. Pero por supuesto el anhelo de Dios para su vida y para mi vida es que en nuestra vida haya vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero es decisión suya y es decisión mía escoger el camino por el cual nosotros debemos seguir. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, pero además de eso dijo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Quiero que me acompañen a San Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es entonces la verdad? Dice el Señor Jesucristo que tu palabra, o sea, la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es para nosotros como una antorcha que alumbra nuestro camino. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es por la palabra de Dios que el Señor Jesús nos ilumina, nos muestra el sendero.
Permite que los rayos de luz puedan venir a nuestra vida, a nuestro camino, para que nosotros sepamos por dónde debemos andar. Y posiblemente si nosotros no seguimos la luz de la palabra de Dios, como cuando fuésemos por un camino oscuro, nos podemos desviar, nos podemos perder, podemos caer en el abismo, podemos cambiar de ruta. Y es por eso que la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, es la verdad, es la antorcha que alumbra nuestro camino. Si nosotros no seguimos lo que dice la palabra de Dios, es posible que vayamos hacia el camino de la muerte, como lo decía el sabio Salomón allí en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Vamos a 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 19 y versículo 20. 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura. ¿La qué? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es el versículo 19 y lo vamos a dejar hasta ahí. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, y ella nos alumbra. Ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso debemos ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios también trae vida a nuestra vida. La palabra de Dios vivifica todo nuestro ser. Cuando usted y yo dejamos la habitación cerrada, sin abrir las ventanas, sin correr la persiana, la habitación está oscura, se siente lóbrega, la penumbra entristece, pero en el momento en que usted abre esa ventana, cuando usted corre la persiana y permite que los rayos de luz del sol entren en la habitación, esa habitación cobra vida, esa habitación tiene una nueva luz. Asimismo, la palabra de Dios para nuestra vida, en la vida entenebrecida, en la vida oscura, cuando los rayos del sol de justicia de Cristo Jesús llegan a esa vida es alumbrada, esa vida es renovada, esa vida es vivificada, esa vida es transformada, y todo porque la palabra de Dios, todo porque la vida que está en Cristo Jesús puede alumbrar nuestro sendero. Así que la palabra de Dios también trae vida a nuestra vida, y esa es la promesa. Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 3. Encontramos allí en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, las palabras que el Señor Jesucristo refirió al enemigo cuando éste lo tentó en el desierto. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios, además de ser la verdad, dice que ella nos trae vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que la palabra de Dios trae vida a nuestra vida, y sobre todo vida en abundancia. Pero recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo 63. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si nosotros queremos tener vida en abundancia, llenémonos de la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Tomemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Y de esa manera tendremos vida y vida en abundancia. Por eso la gran insistencia de este servidor en que debemos ir a la palabra de Dios. No lo que diga el pastor, no lo que diga el sacerdote, no lo que diga el predicador, lo que diga la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos llenamos de la palabra de Dios, Dios mismo ha prometido transformar nuestra vida, ha prometido iluminar nuestra vida y ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Pero además de eso, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. El Señor Jesucristo está diciendo, yo soy la vida. El Señor Jesucristo, querido amigo, es la vida. Si queremos tener vida, debemos andar con la persona vida, que es el Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. El Señor Jesucristo es ese verbo encarnado. El versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Cristo es soberano en nuestra vida, cuando Cristo es el Salvador personal de nuestra vida, cuando Cristo es el todo de nosotros, nuestra vida se llena de la verdadera vida que puede proveer el Señor Jesucristo. Pero si nosotros andamos alejados del Señor Jesucristo, pero si nosotros no queremos saber nada del Señor Jesucristo, pero si nosotros estamos aislados del Señor Jesucristo, nosotros no vamos a tener vida, sino que vamos a estar en muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, allí en el huerto de Edén, Dios les había dicho, pueden comer de todo árbol del huerto, pero el que está en medio del huerto de él no podrán comer, el día que de él comieren ciertamente morirán. Ellos antes vivían eternamente, pero en el momento que desobedecieron a Dios, en el momento que se separaron de Dios, ellos tomaron el fruto prohibido y entró la muerte. Dios, y hecho hombre, Dios hecho carne, tiene que venir a pagar los platos rotos que usted y yo partimos. Y por eso Cristo viene a esta vida para darnos vida y vida en abundancia. Cuando usted y yo andamos, caminamos alejados del Señor Jesucristo, nosotros andamos en una muerte viviente, por así decirlo. Recuerdo las palabras de una persona a quien estimo mucho. Siempre decía, y aún todavía conserva esa expresión, cuando una persona solamente vive la vida por vivir, cuando no se le ven ganas de vivir, cuando hace las cosas sin un ánimo, esta persona se refiere a estas personas como ellos están muertos en vida. Y así nos pasa a nosotros. Muertos en vida estamos si nosotros estamos alejados del Señor. Cuando nosotros andamos lejos de Dios, andamos muertos en vida. Esa es la expresión. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, cuando aceptamos a Cristo como el soberano de nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro ayudador, cuando aceptamos a Cristo como nuestro perdonador, Dios promete darnos vida en abundancia. Efesios, capítulo número 2, versículo número 1 y versículo 4 y 5. El apóstol Pablo, hablando de la antigua vida y nueva vida, dice lo siguiente. Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estamos alejados del Señor, andamos muertos. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Alabado sea el nombre de Dios. Nos encontramos muertos en pecados y en delitos antes de conocer al Señor Jesús. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, dice el apóstol Pablo, entonces nos da una vida abundante por la gracia de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Hay un antes y hay un después para todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Jesús es el pan de vida. San Juan, capítulo número 6, versículo número 35. Dice la palabra del Señor: Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cada día nosotros debemos venir al Señor Jesucristo para que Él nos dé el pan de vida, para que Él nos dé vida en abundancia, para que Él nos llene de su Espíritu Santo, para que podamos tomar las palabras de vida, para que podamos estar más cerca del Señor Jesucristo. Y si usted y yo estamos cada día tomados de la mano del Señor Jesucristo y lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, no importa lo que venga, aún así, si viniera la muerte, tendremos seguridad de que en Cristo tendremos la vida. San Juan capítulo 11, versículo 25 dice la palabra de Dios: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, así nosotros vayamos al descanso. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos levantará del polvo de la tierra para que nosotros sigamos en vida y en vida en abundancia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es importante, querido amigo y querida amiga, que hoy, escuche bien, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable para nosotros entregar nuestra vida al Señor. ¿Por qué esperar más tiempo? ¿Por qué esperar a que nos venga la prueba, a que venga la enfermedad, a que venga la muerte para poder entregarnos al Señor Jesucristo por completo y sin medida? Hoy en día mueren millones y millones de personas en el mundo sin esperanza por diferentes razones y de manera especial por este virus que está azotando a todo el mundo. Y usted y yo no tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo el Señor nos llamará al descanso, y es por eso que hoy debemos tomar la firme decisión de aceptar esa vida que nos ofrece el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer entonces para tener vida y vida en abundancia? Aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Evangelio según San Juan, capítulo número 20, versículo número 31. Dice la palabra del Señor: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aceptar al Señor Jesucristo es creer en el Señor Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es Dios y que Él nos puede dar vida y vida en abundancia. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es importante que hoy decidamos la vida que nos ofrece el Señor Jesucristo. Que aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él es la vida
y porque Él ha prometido darnos vida en abundancia. Creer en el Señor Jesucristo no es solamente un asentimiento de la verdad. Creer en el Señor Jesucristo es tener ese asentimiento de la verdad, pero también estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra, a hacer las obras que el Señor Jesucristo nos dice que hagamos a través de su palabra, entregarle nuestro corazón completo, un corazón indivisible, un corazón enteramente dedicado para Él y para su servicio. Eso es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es creer en el Señor Jesucristo y Él nos dará vida eterna. En los Alpes suizos hay un lugar desde donde uno puede arrojar un pedacito de madera, eligiendo para él el rumbo que uno desee. Según en qué dirección se lo eche, el objeto llegará en vías del río Danubio al Mar Negro. En el cauce del río Rin llegará al Mar del Norte. O surcando el río Ródano podrá llegar o arribará al Mar Mediterráneo. Todo depende de la dirección que usted le dé a ese pedacito de madera. Asimismo también nuestro destino depende de ese camino que nosotros elijamos. Por eso el Señor Jesucristo vuelve a decirnos en esta hora: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Y es mi deseo en que usted y yo hoy podamos escoger la vida, que podamos escoger la bendición, eso que el Señor ha preparado, ha prometido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Los caminos del Señor son vida eterna. ¿Le gustaría decirle al Señor que hoy decide entregarle su corazón, que hoy decide aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, que hoy acepta la promesa que el Señor Jesucristo hizo allí en su palabra de darnos vida y vida en abundancia? Si esa es su decisión, le invito para que tengamos una oración y le digamos al Señor que desde hoy estamos dispuestos y dispuestas, en el caso de las damas, a hacer de esta promesa una realidad para nuestra vida, y que por fe en el día de hoy reclamamos esta preciosa promesa de que el Señor pueda darnos vida y vida en abundancia. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las preciosas promesas que encontramos en ella. Gracias por la promesa de que en Cristo Jesús hay vida en abundancia. Queremos aceptar hoy al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Que Cristo pueda ser el que gobierne nuestra vida, que sea el soberano y rey de cada una de nuestras acciones. Queremos hoy aferrarnos a la vida que Él está prometiendo en tu palabra. Te rogamos, Dios eterno, que cada día pongas en nuestros corazones el firme deseo de seguir tomados y tomadas de la mano del Señor Jesucristo y alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pues te lo pedimos en los méritos santos y poderosos del Señor Jesucristo, nuestro amante Salvador. Amén.